Capítulo 6. Los nuevos horizontes en la investigación. Mi principal preocupación hasta ahora ha sido clarificar la estructura de la anatomía de la conciencia, con alguna referencia a los mecanismos de la fuerza y el poder, pero este no será un asunto puramente teórico en ningún sentido. La naturaleza singular del método de investigación que aquí describo permite explorar áreas de conocimiento potencial hasta ahora inaccesibles. Es tan aplicable a las cuestiones más prácticas y cotidianas como a las exploraciones teóricas más avanzadas. Investiguemos unos pocos principios generales. Problemas sociales. La adicción a las drogas y el alcohol es un problema social crucial que alimenta otros paralelos, como el crimen, la pobreza y las prestaciones sociales. Las adicciones han demostrado ser un obstinado problema social y clínico, y hasta ahora solo ha comprendido su descripción más básica. Con el término adicción me refiero a la adicción clínica, en el sentido clásico de una dependencia continua del alcohol o a las drogas a pesar de sus graves consecuencias. Una condición que impide al usuario poner fin al uso de esa sustancia sin ayuda, porque su voluntad es inoperante. Pero, ¿cuál es la naturaleza esencial de la adicción y a qué está enganchado realmente el adicto? La creencia común es que la víctima se ha vuelto adicta a la sustancia en sí, debido a su poder de producir un, entre comillas, elevado estado de euforia. Pero, si se examina la naturaleza de la adicción con la metodología aquí delineada, surge una formulación del proceso diferente. El alcohol o las drogas no tienen el poder de generar un estado elevado en absoluto, puesto que solo calibran en el nivel 100, entre paréntesis el del mundo vegetal. Sin embargo, el estado elevado que experimenta el usuario de las drogas o el alcohol puede calibrar entre 350 y 600. El verdadero efecto de las drogas consiste en suprimir los campos de energía inferiores. Así permite que el usuario solo experimente los superiores. Es como si un filtro excluyera los tonos inferiores que suenan en una orquesta, de modo que solo se oirán las notas altas. La supresión de las notas bajas no crea las notas altas, solo las revela. Dentro de los niveles de conciencia, las frecuencias superiores son muy poderosas y pocas personas suelen experimentarlas como estados puros, porque están enmascaradas por los campos energéticos inferiores de la ansiedad, el temor, la ira y el resentimiento, en otras emociones. La persona promedio raras veces experimenta, por ejemplo, el amor sin miedo o la alegría pura, y mucho menos el éxtasis. Pero estos estados elevados son tan poderosos que cuando se experimentan nunca se olvidan, y por tanto siempre se los anhela. La gente se hace adicta a estas experiencias de los estados superiores. La película Horizontes Perdidos lo ilustra bien. Como concepto, Shangri-La, abro paréntesis, metáfora de la belleza y el amor incondicional, cierro paréntesis, calibra en 600. Una vez que el sujeto la experimenta, se reprograma de tal manera que nunca volverá a contentarse con la conciencia ordinaria. El héroe de la película lo descubre cuando, tras retomar de Shangri-La, es incapaz de hallar de nuevo la felicidad en el mundo cotidiano. Entonces renuncia a todo para retornar a ese estado de conciencia. Dedica años al esfuerzo, que casi le cuesta la vida, de reencontrar su Shangri-La. Este mismo proceso de reprogramación se produce en las personas que alcanzan estados de conciencia elevados por otros medios, como las experiencias cercanas a la muerte, o las que experimentan el samadhi por medio de la meditación intensa. A menudo estos individuos cambian para siempre. Es común que dejen atrás todo lo que representa el mundo material y se hagan buscadores de la verdad. Muchos de los que tuvieron experiencias trascendentales con LSD en los años 60 hicieron lo mismo. Estos estados superiores también se alcanzan a través de las experiencias amorosas y religiosas, de la música clásica o el arte, o de la práctica de disciplinas espirituales. El estado elevado que la gente busca, por el medio que sea, es, de hecho, el campo de experiencia de su propia conciencia, entre paréntesis, el ser. Si carecen de significación espiritual y de un contexto para comprender la experiencia, creen que ha sido creada por algo que está, entre comillas, allí fuera. Abro paréntesis, como el gurú, la música, las drogas o las amantes, cierro paréntesis. Pero lo que ha ocurrido es que,
en circunstancias especiales, han experimentado algo que en realidad ya está aquí. La mayoría de la gente está tan divorciada de sus estados de conciencia pura que no los reconoce cuando los experimenta, porque se identifica con sus estados egoicos inferiores, con su mínimo común denominador. Una autoimagen negativa excluye el brillo alegre de la verdadera esencia de su identidad, y por eso no la reconocen. El principio básico de todos los grandes líderes espirituales ha sido que el estado alegre, pacífico y satisfactorio es realmente nuestra esencia. Abro paréntesis. Por ejemplo, el reino de Dios está dentro de ti. Cierro paréntesis. Es, entre comillas, elevado. Cualquier estado de conciencia que esté por encima del habitual. Por lo tanto, una persona que vive en el temor ascender a la ira, abro paréntesis, por ejemplo, los manifestantes y las personas que protestan, cierro paréntesis, es pasar a un estado elevado. Al menos el temor produce mejores sensaciones que la desesperación, y el orgullo hace que uno se sienta mejor que con el miedo. La aceptación es mucho más cómoda que el coraje, y comparado con el amor, cualquier estado inferior parece poco atractivo. Mientras que la alegría supera todas las emociones humanas inferiores, el éxtasis es una emoción que raras veces se experimenta como una vivencia diferenciada. La experiencia más sublime de todas es el estado de paz infinita, tan exquisito que está más allá de cualquier intento de descripción. Cuanto más elevado es el logro de cada uno de estos estados, mayor es su poder para reprogramar la vida del sujeto. Pasar tan solo un instante de un estado muy elevado puede cambiar por completo la orientación vital de una persona, así como sus objetivos y valores. Se puede decir que uno ha dejado de ser quien quiera o quien era, y que de esa experiencia ha nacido una nueva persona. El progreso duramente ganado en el camino espiritual es el mecanismo mismo de la evolución espiritual. La experiencia permanente de los estados elevados, que solo puede alcanzarse legítimamente por medio de toda una vida dedicada al trabajo interno, también puede conseguirse por medios artificiales, aunque solo sea temporal. Pero el equilibrio de la naturaleza determina que adquirir de forma artificial ese estado sin habérselo ganado genera una deuda. Y el saldo deudor conlleva consecuencias negativas. El coste de este placer robado es la desesperación de la adicción. Al final, tanto el adicto como la sociedad pagan el precio. Nuestra sociedad idealiza lo que no produce placer. El trabajo duro, el estoicismo, el autosacrificio, la contención, y condena el placer en la mayoría de sus formas más simples, a menudo declarándolas ilegales. Abro paréntesis, los políticos seculares o eclesiásticos entienden bien este fenómeno. Parte del repertorio habitual de los políticos locales para conseguir titulares consiste en anunciar de forma pública su intención de prohibir las revistas eróticas en las prisiones, por ejemplo, o de negar a los internos el tabaco o televisión. Cierro paréntesis. En nuestra sociedad, las promesas incumplidas y la seducción están legitimadas, pero no se niega su satisfacción. Por ejemplo, el atractivo sexual se usa para vender todo tipo de productos, pero el disfrute del comercio sexual está prohibido y se considera inmoral. A lo largo de la historia, todas las clases dirigentes alcanzaron estatus y acumularon riqueza mediante el control de la sociedad con algún tipo de ética puritana. Cuanto más duro trabajan los subordinados y más exiguos sean sus placeres, más rico es el sistema dirigente, tanto si se trata de una teocracia como de una aristocracia, oligarquía o de los varones de la industria corporativa. Tal poder se edifica sobre el placer escatimado a los trabajadores. A nivel de la experiencia, como hemos visto, el placer solo es alta energía. A lo largo de los siglos, las energías de las masas han sido llamadas a producir para las clases altas la misma variedad de placeres que se les negaba a ellas. En verdad, los placeres de la energía de vida son el capital básico de la humanidad. Robárselos al ser humano ha dado como resultado esta amplia división entre los opulentos y la multitud de desheredados. Lo que las clases trabajadoras envidian de las vidas de las clases altas son sus placeres, desde la alegría de ejercer el poder en sus diversas formas hasta los hermosos trofeos de la autoindulgencia. La toma de conciencia de que otros disfrutan de los deleites que a uno se le niegan genera la indignación
de la revolución, o cuando se sublima la represión de las leyes restrictivas de los placeres de los semejantes. Así, el código moral actúa como una explotación racionalizada de la energía de vida de las masas, a través de una distorsión calculada de los valores. La ilusión que se propone es que cuanto más infernal sea la vida, mayor será la recompensa celestial. Este emparejamiento distorsionado del placer y el sufrimiento ha producido un entorno social moralmente perverso, en el que el dolor se asocia al placer. En este ambiente, la alternancia de mente entre el sufrimiento y la euforia característica de la adicción se vuelve, al menos de forma provisional, un mortal juego antisocial en el que se gana y se pierde el estado elevado que se ha prohibido. Desde este punto de vista, surge el actual método que tiene la sociedad de tratar el problema. Cuando la otra mitad del juego, negar la naturaleza del abuso de estas sustancias, así se crea un mercado tan lucrativo y en el que es tan fácil entrar que ha dado lugar al florecimiento de toda una industria criminal que corrompe la vida a múltiples niveles. El arresto de un jefe del narcotráfico, por ejemplo, no tiene ningún efecto sobre el problema. Incluso antes de que se le envíe a prisión, es reemplazado por un nuevo mandamás. Cuando murió el narcotraficante sudamericano Pablo Escobar, fue reemplazado de inmediato por 3 nuevos jefes, de modo que la hidra pasó a tener 3 cabezas en lugar de una. El problema de las drogas requiere una solución social que calibre en el nivel 350, y el actual programa antidrogas solo calibra en 150. Por lo tanto, es ineficaz y todo el dinero invertido en él se desperdicia. Investigación industrial y científica. El método diagnóstico descrito detecta con rapidez las áreas que son fructíferas para la investigación y el desarrollo en la ciencia y en la industria. Hay ejemplos históricos que ilustran cómo el uso de este método puede ahorrar años de esfuerzos y millones de euros. Investigación de materiales. Thomas Edison probó más de 1.600 sustancias antes de concluir que el tungsteno era el elemento más adecuado para desarrollar su histórico invento, la bombilla de incandescencia. Una manera más fácil de detectar el mejor material habría sido dividir todas las alternativas posibles en 2 grupos y preguntar: ¿está el material en este grupo? ¿Sí? ¿No? Una vez hecha esta determinación, el grupo vuelve a subdividirse y así sucesivamente. Con este método se puede llegar a la respuesta en cuestión de minutos en lugar de años. Desarrollo de productos. Hace décadas, RJR Nabisco Holdings Corporation desperdició unos 300 millones de euros en la investigación y producción del cigarrillo sin humo, partiendo de la suposición equivocada de que fumar es sobre todo un hábito oral. De hecho, desde entonces se ha descubierto que las personas que se están quedando ciegas tienden a dejar el tabaco. Fumar tiene múltiples bases, de las que la gratificación oral es solo una. Una prueba kinesiológica de viabilidad comercial de cualquier producto potencial puede llegar a conclusiones claras con respecto a su aceptación pública en menos de un minuto. La aceptabilidad y la viabilidad pueden evaluarse con mucha exactitud si las frases se estructuran con precisión y se investigan todas las contingencias, incluso el momento de su lanzamiento, los mercados, la publicidad y los sectores de la población a los que irá dirigido. Investigación científica. La ciencia proporciona un campo de exploración kinesiológica que ofrece a un grupo de investigadores una diversión capaz de eclipsar de cualquier juego de salón. También resulta fascinante para un grupo comparar sus descubrimientos con los de otros grupos que usen los mismos métodos. En una aplicación más general, es posible identificar de forma rápida las vías de investigación más fructíferas. Así suele descubrirse que las comprensiones más valiosas conseguidas guardan relación con el rango y la dimensión de la investigación. Con este método va más allá de las limitaciones del contexto. Uno de sus usos más valiosos consiste en comprobar la marcha del proceso mismo, es decir, si una decisión es correcta o no. De esta manera se confirma la validez de las premisas básicas en las que se basan las preguntas. Por ejemplo, la actual búsqueda de vida en otros rincones del universo toma la forma de emitir al espacio el símbolo matemático pi. Aquí
está implícita la suposición de que ninguna civilización podría desarrollar la recepción de ondas de radio a menos que pudiera comprender este concepto matemático. Pero es muy presuntuoso asumir que la vida en otros lugares es tridimensional, o que puede ser detectada por los sentidos humanos, por no hablar de que esté compuesta por unidades diferenciadas capaces de resolver problemas mediante el uso del intelecto y de emplear símbolos para comunicarse a través del espacio y el tiempo. Ciencia médica. El diagnóstico kinesiológico es una ciencia por derecho propio, gobernada y regulada por el Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada. Cada órgano del cuerpo tiene su músculo detector correspondiente, cuya debilidad señala la existencia de una patología en el órgano asociado. La kinesiología ya se usa ampliamente para confirmar tanto el diagnóstico como la eficacia de una posible terapia. También es posible determinar la dosis justa de la medicina correcta por la respuesta kinesiológica del paciente. Además, se detectan las alergias y se determina la necesidad de complementos nutricionales. Investigación en teología, epistemología y filosofía. Aunque la validez de su aplicación puede variar en función de la capacidad de la conciencia del observador, la técnica de usar la kinesiología para evaluar la verdad calibra 600. Esto significa que el método tiene un grado de fiabilidad que está más allá de la dualidad o del reino de la conciencia ordinaria, tal como la conocemos en la vida cotidiana. El nivel de verdad de este libro en su totalidad es de aproximadamente 810. Para mantener este nivel a lo largo de toda la exposición, se examinó la verdad de cada capítulo, página, párrafo y frase con el método descrito. Y todas las declaraciones y conclusiones también se verificaron. La confusión que rodea la naturaleza de la verdad puede quedar mitigada si se calibra el nivel de verdad de las preguntas y de las respuestas. Las paradojas y ambigüedades surgen de confundir los niveles de conciencia. Una respuesta solo es verdadera con su propio nivel de conciencia. Así, una respuesta puede ser correcta, pero al mismo tiempo inválida, como una nota musical tocada correctamente pero en un lugar equivocado de la partitura. Todas las observaciones son reflejos de los niveles de conciencia específicos y solo son válidas en ese nivel. Por lo tanto, los medios de aproximarse a un tema conllevan limitaciones intrínsecas. Una declaración puede ser cierta a un elevado nivel de comprensión, pero resultar incomprensible para la mentalidad promedio. Por tanto, su validez puede corromperse cuando es alterada por las limitaciones de quien la escucha. Este fue el signo de las religiones a lo largo de los siglos, cuando los pronunciamientos ordinarios en los niveles altos de conciencia fueron mal interpretados por seguidores investidos de autoridad. Tal distorsión puede verse en las sectas fundamentalistas de cualquier religión. Las interpretaciones fundamentalistas de las enseñanzas religiosas ponen el acento en la negatividad, y solo la verdad es capaz de retirar esa negatividad. Las descripciones más pobres de la deidad retratan a un Dios celoso, vengativo e iracundo, un Dios de la muerte muy distante al Dios de misericordia y compasión. El Dios de la negatividad justiciera representa una glorificación de lo negativo y ofrece a sus seguidores una descarga de responsabilidad mediante la justificación de la crueldad y el caos humanos. En general, el dolor y el sufrimiento aumentan a medida que nos acercamos a los niveles inferiores de la conciencia. La verdad de cada nivel de conciencia se verifica por sí misma, en el sentido de que cada nivel tiene su rango de percepción natural, que confirma lo que ya se considera verdadero. Así, cada cual se siente justificado por los puntos de vista que subyacen a sus acciones y sus creencias. Este es el peligro inherente de toda justicia. Cualquiera puede ser justo, desde el asesino que justifica su furia hasta los demagogos eclesiásticos y los extremistas políticos de todas las categorías. Al distorsionar el contexto, es posible racionalizar y justificar casi cualquier conducta. Todas las guerras son consideradas justas por quienes las perpetran. El diálogo humano es de una enormidad y sutileza asombrosas, lo que refleja las caleidoscópicas interacciones de los poderosos campos de energía atractores que constituyen la conciencia. La lucidez de los grandes filósofos a lo largo de 25 siglos ha sido abrumadora por su amplitud y complejidad. Sin embargo, hay pocas áreas de acuerdo con respecto a la naturaleza de la verdad.
A falta de una medida objetiva, cada individuo ha tenido que escudriñar los cambiantes reflejos de la vida para discernir su propia verdad. Esta parece una lucha interminable a la que el hombre está condenado a causa de su propio diseño mental. Este diseño predica que cualquier declaración solo es verdadera en un contexto dado, a pesar de que las definiciones y derivaciones de ese contexto son invisibles y no se explicitan. Es como si cada individuo explorara la vida con una brújula que tiene su propio encuadre. El hecho de que sea posible algún tipo de diálogo significativo habla a favor de una enorme compasión del ser humano por su propia condición y atestigua que dar cohesión a la totalidad es un campo atractor omniabarcante y global que facilita el proceso de manifestación de lo posible a lo real. La concordancia de los patrones organizadores ocultos que están detrás del caos aparente, así, la evolución humana continúa a pesar de las señales en apariencia aberrantes procedentes de los individuos en cualquier momento dado. El caos es solo una percepción limitada. Todo forma parte de una totalidad más amplia. Todo el mundo está involucrado en la evolución del campo atractor omniabarcante de la conciencia misma. La evolución propia del campo general de la conciencia garantiza la salvación de la humanidad y con ella la de la totalidad de la vida. La nobleza del hombre reside en su constante lucha con su existencia no solicitada en un mundo que es una casa de espejos, donde su único apoyo es su fe en el proceso de la vida misma. Gracias por escuchar. Te emplazo en el capítulo 7, el análisis cotidiano del punto crítico. Que el poder frente a la fuerza te acompañe.